Ministerios Ebenecer presenta la Biblia, palabra infalible, desde el Auditorium de Iglesia de Cristo Ebenecer, Zona 5, Ciudad de Guatemala. Se los usa. Pues en base a la petición de nuestro apóstol, yo quisiera pedirle que oráramos, pedir por él y también por nuestro apóstol Germán Ponce. Amén. Padre y Dios, en el nombre de Jesús, damos gracias porque siempre tu bondad y tu misericordia está alrededor nuestro, Señor, atento a nuestra necesidad. Y en esta mañana venimos poniendo delante de ti la vida de nuestro apóstol, Señor, para que tú le auxilies y le ayudes en toda la tarea apostólica que tiene que hacer. Yo te ruego que le respaldes siempre en todo lugar, en toda circunstancia, para que siempre, Señor, tu palabra salga de su boca con unción, con revelación, con respaldo de tu Santo Espíritu, con el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Auxilia donde él se encuentra, permite, Señor, que él sea un instrumento tuyo y que pueda ser utilizado grande y poderosamente, Señor. Pedimos en esta hora también, Señor, por nuestro apóstol Germán Ponce, rogándote por él, por sus hijos, sus nietos y toda su familia, Señor, rogándote que el poder de tu Espíritu Santo actúe en ellos como un consolador en este momento y llene toda necesidad en sus corazones, Señor. Te lo suplicamos en esta hora, Señor, con todo nuestro corazón, sabiendo que tú eres un Padre que tiene misericordia de nosotros. Pero también nos acercamos en esta mañana a ti, Señor, rogándote y suplicándote, Señor, que nos hables. Permítenos, Señor, que nosotros podamos conocer más de ti, más de tu Espíritu Santo, más de tu poder, Señor, para que podamos hacer la obra que tú nos has encomendado en esta tierra, Señor. Y permítenos, Señor, también que a través de la unción de tu Santo Espíritu venga la unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral sobre nuestras vidas, y este pueblo que constantemente te busca, Señor, en este lugar pueda salir edificado, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, Señor, a quien damos toda gloria, toda honra y la alabanza, Señor. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, mis hermanos. Muchas gracias. Dios les bendiga. Pueden tomar sus lugares. Gloria al Señor. Déjeme hablar un poquito acerca de esto, del poder que salva. Yo no sé, hermano, cómo usted se encontró con el Señor, cómo estaba, en qué condiciones se encontraba, pero yo me recuerdo muy bien cuando el Señor llegó a mi vida y que realmente, hermano, no tenía mucha esperanza. Era un hombre que también estaba totalmente frustrado, un hombre que tenía destrozado su hogar, una economía totalmente desquebrajada y realmente, humanamente hablando, yo no tenía ninguna esperanza. Sin embargo, Dios en su bendita misericordia apareció ahí delante de mi vida, y me recuerdo que cuando me hablaban del Señor, yo pensaba que el evangelio iba a ser como que un encierro, una cárcel donde yo iba a perder mi libertad. Y esa confusión en mis pensamientos de alguna forma no permitía que la verdad de Dios penetrara en mi corazón. Pero el Señor sabe cómo tratarnos a cada uno de nosotros, hermano. Yo no sé cómo trató contigo, no sé cuánto tiempo elevó al Señor para poder romper ese corazón y cambiarlo, pero en el mío sí lo sé. Y resulta, hermano, que al final, pues después de entender y comprender que uno necesita de Dios y que ya no hay, hermanos, esperanza en esta tierra ni a través de los hombres, poder nosotros decir: Señor, aquí estoy, me rindo a ti y te entrego mi corazón, sin entender, hermano, lo que Dios va a empezar a hacer en nuestras vidas. Pero el Señor, hermano, puede agarrar una vida de lo más profundo de las tinieblas y lo puede levantar, para incluso levantarlo junto a príncipes, hermano. Dios levanta al pobre y al menesteroso y lo puede hacer levantar desde el polvo, como bien vemos nosotros, hermano, el pasaje de Job, que aunque aquella raíz envejecía en el polvo de la tierra y que aparentemente ya no había casi nada de vida en ello, Dios hace brotar un retoño. Y nosotros tenemos que creer, hermano, que el poder de Dios puede levantar a cualquiera. Y el poder de Dios puede sacar a cualquiera
que se encuentra sin esperanza y lo puede sacar a la luz, porque ese del renuevo, hermano, es como aquello que ha estado enterrado, ha estado casi muerto, sin esperanza, sin oportunidades, pero de ahí brota el renuevo, y eso quiere decir que hay una gran esperanza para cada uno de nosotros, y no solo para nosotros, sino para aquellos que incluso no conocen al Señor. Así que si usted hoy vino aquí como un invitado y no conoce al Señor, para usted hay esperanza, una gran esperanza, y no importa la condición en que esté. Yo quiero decirle que Jesús es poderoso para rescatar cualquier vida. No importa las profundidades que se ha metido, pero si nosotros reconocemos que Él es nuestro Salvador, Él levanta, hermano, una vida. Entonces, en base a esto, déjeme llevarle a esto, miren. Dele ese aplauso para que ahí, dele al Señor. Dice Hechos capítulo 4, verso 11: este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Pero lo que me llama la atención a mí, hermano, es que aquel pueblo, que era un pueblo de Dios, escogido por el Señor, y que, hermano, ahora el mismo Hijo de Dios se había presentado delante de ellos, se habían metido una religión terrible, hermanos, y que había obstruido su mente y su corazón, y los había cegado de tal manera que les costaba comprender quién era el que estaba delante de ellos. Habían caído en una condición, hermano, espiritualmente tan deprimente, podría ser yo, que no tenían la capacidad de poder ver a aquel hombre, hermano, que les estaba ofreciendo una salvación. Y ellos queriendo pensar, pensaban que estaban en la verdad, y aquel que les traía verdaderamente la verdad, lo rechazaban. Entonces es interesante, hermano, cómo es que el hombre a veces se ciega por una mala dirección que le han dado, y que tal vez incluso religiosamente le han dado, que cuando llega la verdad piensa él que eso no es la verdad y la rechaza rotundamente. Pero Dios respalda lo que es de él. Yo quiero decirte una cosa: Dios respalda lo que es de él. Cuando tú hablas del Señor, Dios respalda lo que es de él. Aunque tú te sientas tal vez un poquito incómodo, aunque tal vez te sientas un poquito atemorizado, cuando tú hablas del Señor, Dios respalda lo que es de Él. Dios respalda su palabra. Dios da testimonio de Cristo a través de nuestras vidas. Pues entonces note usted que este pueblo vivía en una condición, hermano, realmente hablando espiritualmente, bien precaria, de tal manera que no podían ver la luz de Dios. Y esto, hermano, de alguna forma les causó varios problemas, y haber dejado esa oportunidad de haber conocido a aquel hombre que era, hermano, un maestro exquisito. Un hombre que cuando hablaba la gente se sorprendía, no solamente de su enseñanza, no solamente de su doctrina, sino también se admiraba del poder con que enseñaba a él. Bueno, entonces en base a esto, mire, en Hechos capítulo 7, verso 57, dice aquí: entonces ellos gritaron a gran voz, y tapándose los oídos, arremetieron una contra él, y echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Mire esta situación. Note usted que ellos no solamente estaban en contra de la verdad, sino que se iban en contra de aquellos que predicaban la verdad. Usted sabe, si se ubica ahí en el pasaje, aquí prácticamente es cuando ellos están batallando contra el mensaje que Esteban le estaba transmitiendo. Interesante, hermano, Esteban les habló desde Abraham, hermano.
Y hermano, llegó hasta David y hermano les expresó todo lo que el Señor había hecho. Y ellos dice, hermano, que crujían sus dientes porque no resistían aquella palabra. Pero créame que esa situación ya de crujir los dientes quiere decir que espiritualmente sí estaban chuecos, hermano. Eso sí, ya estaban, creo que un poquito endemoniaditos, ¿verdad? Y no entendían la verdad que se les estaba predicando. De tal manera que ellos pensaban que eso no era de Dios y arremetieron contra Esteban de tal manera que lo apedrearon, hermano. Imagínese usted esa situación. O sea, hasta dónde había un caos espiritual en aquel tiempo cuando ya, hermano, el Señor había partido y ahora le tocaba a los apóstoles y a aquellos discípulos de aquel tiempo empezar a predicar el evangelio en medio de gente que les rechazaba, en medio de gente que los odiaba, en medio de gente que incluso, hermano, podía levantarse contra ellos y matarlos. Imagínese usted qué condición esta. Pero usted sabe, hermano, que Esteban vio la gloria de Dios, hermano. Los cielos se abrieron y vio al Señor y hermano, y lo apedrearon. Pero hermano, ya uno cuando ve la gloria de Dios, hermano, yo creo que ya no siente uno que le está cayendo uno encima, sino solo siente que la gloria de Dios está bajando sobre uno, ¿verdad? Entonces, qué hermoso es ver cómo Dios respalda a sus hijos, cómo Dios respalda a aquellos que están haciendo su obra. Pero note usted que aquí aparece ya un nombre en el cual de alguna forma se nota que estaba consintiendo lo que estaba pasando en este momento, y como es Saulo. Entonces déjenme ir caminando un poquito en ello. En Hechos 8:1 dice: y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Quiere decir que aquella situación empezó a crecer tanto que dio lugar a una gran persecución. Cuando usted busca esta palabra gran, es una palabra que significa grande, mega. O sea, si usted lo busca, es mega persecución. Entonces imagínese usted qué tipo de persecución era la que se estaba levantando en ese momento en Jerusalén. De tal grado, hermano, que hizo huir a los discípulos, hizo huir a aquellos que, hermano, estaban constantemente siendo utilizados por el Señor, y los dispersó. O sea, ¿qué tanto era lo que se estaba dando en aquel momento? Que lo único que de alguna forma se ve claramente por la escritura es que los únicos que quedaron en Jerusalén fueron los apóstoles. Pero de ahí los demás, hermanos, fueron dispersos. Usted sabe que Felipe agarró para Samaria y empezó a predicar el evangelio. Claro, yo creo, hermano, que definitivamente también Dios sabe cómo hacer que su iglesia se vaya desarrollando. Porque usted sabe que la palabra de Dios les dijo a ellos que ellos debían ir a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último en la tierra. Pero de alguna forma ellos se habían quedado en Jerusalén, y de alguna forma esta persecución estaba dirigida de alguna manera por el propósito de Dios, y los hizo salir, hermano, de tal manera que note usted claramente aquí que dice que fueron a Judea y Samaria. O sea que ya empezaron a cumplir lo que Dios les había dicho. Entonces, paremos un momentito. Quiere decir que también nosotros tenemos que examinar que debemos estar haciendo lo que Dios nos ha demandado. De tal manera, hermano, que Dios puede utilizar muchos recursos, porque Él es Dios, Él es poderoso, es todopoderoso, y puede usar cualquier recurso para hacernos nosotros que cumplamos el propósito de Él. Así que si yo te digo a ti en esta mañana, si hay en ti un propósito que Dios marcó, hermano, debemos nosotros de tratar de cumplirlo, porque a estos hombres de alguna forma permitió la mega persecución para que empezaran a salir y cumplieran la escritura que el Señor ya les había encomendado. Pero me llama la atención esto, que se desató una persecución contra la iglesia.
Y usted sabe, hermano, que los tiempos que estamos viviendo, que son tiempos finales, y que parte de lo que se va a mover en este tiempo también es una persecución. Y ya lo estamos viendo. En diferentes partes de este mundo lo estamos viendo. Y claro, y también en nuestra tierra lo estamos viendo. De alguna forma diplomática se puede decir. Estamos viendo que ya hay una mirada puesta en la iglesia de todo lo que hacemos. Y de alguna forma quieren impedirnos que este evangelio se desarrolle. Pero nosotros tenemos que levantarnos y creer en aquel que nos llamó. En creer en aquel que hizo el milagro de cambiar nuestras vidas. Nosotros tenemos que levantarnos y considerar que para Dios no hay nada imposible, hermano. Y que Dios va a utilizar, hermano, Dios va a utilizar gente increíblemente de una forma que tal vez uno no lo considera. Yo veo a un Pedro, hermano, que cuando él se tuvo que dar cuenta que no podía cumplir humanamente lo que le había prometido al Señor, hermano, él se siente devastado, se siente, hermano, frustrado. Y el Señor lo llega a rescatar, de alguna forma lo vuelve a retomar en el ministerio. Y después de que el Señor asciende hacia el Padre, resulta, hermano, que viene el poder del Espíritu Santo. Y cuando ese poder cayó sobre Pedro, nunca volvió a ser el mismo hombre. Así que, hermano, yo quiero decirte una cosa. La iglesia de este tiempo necesita conocer más del Espíritu Santo. Necesitamos, hermanos, ser llenos del Espíritu Santo, porque Él es el que va a completar la obra en nosotros. Así que si tú estás viendo tu vida, tu corazón, y sabes que ahí hay cosas que todavía tienen que ser removidas, cambiadas, el Espíritu Santo lo puede hacer. El Espíritu Santo es poderoso, hermano. Así que, hermano, metámonos en ese fluir, metámonos en ese poder. Y hermano, ahí vamos a ver cómo una vida puede ser transformada de una manera que Dios la puede utilizar para que su reino se establezca en esta tierra. Bueno, entonces note usted, pues, que en medio de esta persecución Dios lo está utilizando para completar su palabra. Y que la iglesia, hermano, en ese momento, ¿cómo se pudo haber sentido? Dios nos guarde, hermano, y Dios nos libre, ¿verdad? De eso. Imagínense que un día tengamos que salir todos corriendo de este lado, de este lugar. Y que ni siquiera podamos llegar a nuestras casas, sino que de una vez vamos a buscar a dónde nos refugiamos. Imagínese usted. ¿Cuántos habremos aquí? Un montón. Y que todos tengamos que agarrar por diferentes. Pero no le estoy diciendo que voy a ir a de mi abuelita, la de zona 18. No, olvídese. Estos tuvieron que salir de su ciudad. Tuvieron que alejarse, pues, hermano, porque la persecución era terrible. Era terrible en aquel momento. No era un momento de cambiar de zona, no. Era momento de dejar aquella ciudad, porque se había levantado los judíos de tal manera que todos aquellos que se nombraba cristiano, hermano, prácticamente era un hombre muerto. Bueno, mire pues. Pero Saulo hacía, oiga esto, estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Yo creo que hemos leído este pasaje y muchas veces lo hemos visto, pero, hermano, debemos de considerar qué era la situación en la cual se encontraba la iglesia, cuál era la condición de Saulo en estos momentos, porque note usted que claramente la Biblia dice aquí que hacía estragos. Eso quiere decir, hermano, que aquel hombre tenía un gran odio, una gran violencia, de tal manera que él no le importaba en aquel momento entrar a cualquier casa y agarrar a aquellos que eran cristianos. Y, hermano, imagínese, y si ellos tenían hijos, ahí los dejaba y agarraban a los padres y se los llevaba. O sea, note usted ese cuadro. Note usted qué forma de querer hacer supuestamente, Señor, un celo para Dios.
Porque según Pablo o según Saulo, como se le llama aquí por el momento, hermano, él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Era el celo que una religión le había enseñado. Y que él pensaba que estaba haciendo lo correcto al ir en pos de aquellos que, hermanos, se habían convertido al Señor. Y entonces, hermano, cuando usted ve esta palabra estragos, investíguele y se da cuenta que era una situación violenta, agresiva, que no le importaba, hermano, la privacidad de una familia y que él podía entrar y hacer lo que quisiera. De tal manera que note usted que dice aquí, los echaba en la cárcel. O sea, a este hombre le habían dado autoridad. Y hermano, y él se había enseñoreado de esa autoridad de tal manera, hermano, que él podía ir a cualquier lugar y arrastrar a cualquier cristiano. Imagínese usted. Entonces este hombre realmente, hermano, vivía una condición en la cual él odiaba a los cristianos. Hermano, este hombre, cuando miraba a un cristiano, ese lo perseguía, hermano. Y lo alcanzaba, lo ataba, si podía lo arrastraba y se lo llevaba a la cárcel. Hombre o mujer. ¿Qué le parece a usted eso? En otro versículo donde él da testimonio de esto, siempre en el libro de los Hechos dice, y perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres. O sea, hermano, perdóneme, quiere decir que este hombre tenía, hermano, una intención tan fuerte en su corazón que no hacía diferencia entre hombre y mujer. Y no le importaba entrar a una casa, tal vez donde había una familia, y arrancar a aquellas personas adultas de ahí y llevárselas presas. Imagínense, hermano. Mire qué poder tenía este hombre. Cómo usaba la autoridad que le habían dado. Que podía entrar a cualquier casa. Él no tocaba, hermano. Él entraba. Él arremetía en esa casa y entraba y quería y sacaba al que él quería. Entonces note usted la condición de este hombre. Tal vez lo que le quiero llevar es a la condición de su corazón. Por eso, hermano, si hay una persona por ahí que usted le habla del evangelio y lo odia a usted, tranquilo. Dios es poderoso para cambiar los corazones. Dios es poderoso. Denle un aplauso fuerte al Señor. Entonces, viendo más que todo el corazón de este hombre, nos damos cuenta, hermano, cómo era la condición de su vida. Este hombre estaba prácticamente ciego ante la verdad que se estaba predicando delante de él. Y era un hombre que había crecido, hermano, bajo los pies de Gamaliel, un hombre muy reconocido en aquel tiempo para enseñar la ley. Pero aunque conocía la ley, desconocía la gracia de Dios. Desconocía totalmente la gracia de Dios. Y mire, hermano, yo no sé si usted se goza por haber conocido la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es un poder, hermano, que nos ayuda a alcanzar el propósito de Dios. Por nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Pero si nos llenamos de la gracia de Dios, vamos a poder alcanzarlo. Y oiga esto. Hechos 9:1. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote. Fíjese que allá perseguía a los de la iglesia, pero ahora aquí persigue a los discípulos. Como que él empezó a distinguir ya que había gente realmente convencida de la resurrección de nuestro Señor y se había entregado el evangelio, pero como que él empezó a decir, no, pero aquí hay unos bandidos que los están atrayendo a ellos. Y se dio cuenta entonces que los discípulos, hermano,
eran los que andaban predicando el evangelio y Dios los respaldaba y mucha gente se convertía. Porque, hermano, si usted lee el libro de los Hechos se va a dar cuenta que no solamente era el trabajo de los apóstoles, era el trabajo de los discípulos. De tal manera que entonces ya él ahora se abalanza contra los discípulos. Vaya pues, déjeme explicarle un poquito así, o decirlo así de esta manera. Se lanzó contra los líderes de la iglesia. ¿Cuántos líderes de la iglesia hay aquí? Hoy no vino ninguno, ¿verdad? Por eso cuando le inviten a predicar aquí, tenga cuidado, hermano, porque ya lo chotearon. Bueno, entonces, pero note usted que ahora se va contra los discípulos. Ahora, note lo que dicen en la primera parte de este versículo. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar por qué dice respirando todavía amenazas? ¿Cómo cree usted que es ese respirar de amenazas? Hermano, ese hombre querían que le dieran autoridad aún más para que pudiera arremeter contra los cristianos, y no solo contra los cristianos, sino ahora contra los discípulos. Pero ese hombre, hermano, déjeme decirlo así, ardía en una situación de violencia en su corazón, que, hermano, él solo estaba esperando que le autorizaran, le dieran vía y poderse ir a hacer lo que él quería. Y, hermano, perdóneme, le pidió cartas para la sinagoga de Damasco. Mire cómo es esto, hermano. Cuando uno no entiende lo que está haciendo, uno puede ser un instrumento contra el evangelio. Este hombre, hermano, no sabía lo que estaba haciendo, pero estas autoridades que había en aquel momento, hermano, se aprovecharon de él. Y se aprovecharon del odio y del rencor que se abrigó en el corazón de Saulo en contra de los cristianos. Y dijeron, aprovechemos démosle carta porque va a ser nuestro chance. Entonces, hermano, le dieron autoridad. Pero note usted la forma en que la Biblia describe la condición de Saulo. Este hombre, hermano, ardía, pero de veras en su corazón ardía, como aquella persona, hermano, que cuando está enojada, hermano, hasta su respiración se le siente demasiado fuerte. Porque hay una indignación tan terrible en su ser que, hermano, necesita hacer algo para calmar sus nervios, hermano. Entonces, yo no sé si usted ha vivido un momento de cólera de esa dimensión. Bueno, pues cuando no era cristiano. Porque si es ahora, allá enfrente hay una casa que le llamamos de administración. Pero, hermano, mire, hermano, yo he visto gente, tal vez no ahora, ya hace mucho tiempo cuando no era cristiano, pero vi gente pelear. Y que cuando empezaba a golpear no paraba, hermano. Y que tenían que quitarlo encima de la otra persona porque si no, capaz lo mataban, hermano. Entonces había una situación interna del corazón de esas personas que no podían ya controlar. Yo me imagino que algo así era con Saulo, hermano. Era tanta la indignación, el odio, hermano, el rencor que tenía contra los cristianos, que él de solo esperaba la autorización y salía corriendo, hermano, a buscar cristianos. Imagínese usted. Imagínese usted un cristiano que miraba venir a Saulo. Patitas, ¿para qué te quiero, hermano? Perdóneme, hermano, de veras. No perdonaba. Él solo quería encontrar a alguien
que era de lo que ellos llamaban secta del camino, y los agarraba y, hermano, algunas veces los arrastraba y se los llevaba presos, hermano. O sea, perdóneme, hermano, sí, en el corazón de Saulo había un problema muy serio. Pero, hermano, a lo que quiero llegar es lo siguiente: una vida puede estar encerrada en las tinieblas, puede hacer cosas tan, hermano, que para uno pueden ser totalmente contrarias al evangelio. Puede hacer cosas, hermano, que a uno puede considerar, hermano, que definitivamente tal vez ni hay salvación para esa persona. Nosotros podríamos considerar, hermano, que alguien que se opone al evangelio tal vez tiene pocas oportunidades de salvación. Y yo no sé, hermano, cuántos de aquí algunas veces apedrearon iglesias. ¿Habrá alguien que se atreva a levantar la mano aquí? No, pues sí, que lo haya hecho, pues no estoy diciendo que. ¿Habrá alguien aquí que insultaba a los cristianos? ¿Habrá alguien aquí que cuando alguien decía cristiano le daban ganas de? Hermano, se ven cosas terribles en el corazón del hombre que no conoce la verdad, en el hombre que no tiene esta vida que el Señor nos ha dado por misericordia y por gracia. Pero este hombre tenía un odio en su corazón, hermano. Tenía una violencia tan terrible, hermano, que a él no le importaba ni el lugar, ni las condiciones que se encontraba la gente. Él quería hacer lo que él sentía en su corazón. Y realmente sí, hermano, había un gran odio ahí en ese corazón. Pero Dios, hermano, que conoce las vidas, que sabe lo que hay en lo profundo del corazón, Él sabe cómo trabajar con aquellos, hermano, que de alguna forma lo desprecian. Así que nosotros, hermano, no tenemos que desechar a nadie, porque habrá algunos que nos puedan desechar a nosotros, pero Dios no desecha a nadie. Dios lo que quiere es que todos se arrepientan y nadie se pierda. Ese es el propósito de Dios. Así es la bondad de Dios, así es la misericordia de Dios, así es el amor de Dios. De tal manera que nosotros, hermano, aunque nos insulten, aunque no nos crean, aunque nos odien, aunque nos desechen, nosotros no dejemos de hablar la palabra de Dios, porque Dios va a abrir el corazón del que Él quiere. Dele un aplauso fuerte al Señor. Entonces él, hermano, haciendo esa respiración de amenazas y de muerte, mire, le dieron las cartas y se fue para Damasco. ¿Cómo cree usted que iba ese hombre? Ese hombre iba desatado, hermano. Supuestamente a cumplir el celo de Dios. Imagínese usted. ¿Qué celo de Dios, hermano, para poder encarcelar a hombres o mujeres y consentir en la muerte de otros? No es el celo de Dios. No era el celo de Dios. En el verso 3 del capítulo 9 dice: y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Y al caer a tierra, mire, hermano, a ese sí lo bajaron, no de la moto, pero sí. No había motos, pero a ese sí se lo bajaron, hermano. Y al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Perdóneme, hermano, quiere decir que cuando alguien nos persigue a nosotros, no nos persigan a nosotros, pues. Si nos lo persigue el Señor.
Según la escritura, hermano, porque hermano, él estaba persiguiendo a los hijos de Dios, estaba persiguiendo a los discípulos del Señor. Y ahora viene el Señor y le dice: Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Vaya pues, déjeme decirlo así, cuando alguien lo persigue a usted por ser cristiano, no lo persigue a usted, lo persigue al Señor. Y el Señor sabe muy bien en qué momento va a actuar, hermano. Él sabe en qué momento va a actuar. Entonces note usted que aquí hay algo que a mí me sorprendió. Una luz desde el cielo que envolvió a aquel hombre, lo hizo caer al suelo. Déjeme decirlo así, lo humilló. No quedó otra que humillarse y preguntarle, porque le preguntó. Hermano, qué impresionante es Dios. Un luzazo de él, hermano, y lo dejó quieto, hermano. Mire, hermano, un luzazo del Señor cambia la vida. Hermano, qué terrible, va. Una luz del cielo hace que Saulo se humille y empieza a oír una voz: ¿por qué me persigues? Hermano, ya ahí era para que Saulo recapacitara y empezara a poner sus barbas en remojo, hermano. Pero note la misericordia de Dios. Perdóneme, ¿usted cree que había algún cristiano que le iba a testificar a Saulo? ¿Usted cree que habría algún discípulo que era: Pedro, autorízame que yo vaya a evangelizar a Saulo? No, hermano, todos huían. Todos huían. Ahí viene Saulo y vámonos, hermano. Bueno, entonces note usted que entonces aquí el Señor empieza a trabajar con Saulo y utiliza su resplandor, de tal manera que este hombre incluso se queda ciego, hermano. El que creía tener la razón, el que creía tener la verdad, ahora se queda ciego. El que creía que veía, el Señor lo deja ciego. Bueno, déjenme ir avanzando por causa del tiempo. Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. ¿Se puede usted imaginar un hombre con tanta autoridad? Un hombre, hermano, que estaba respaldado por las autoridades eclesiásticas de aquel tiempo. Y que ahora, hermano, está ciego. Y que ahora se tiene que agarrar de la mano, del brazo de otro, para que lo conduzcan. Mire, hermano, perdóneme, yo sí me quiero tener un poquito en esto, porque es que mire, tal vez hay gente que a veces por alguna enfermedad va perdiendo paulatinamente la vista, pues, pero es poco a poco. Bueno, mire, nosotros también a cierta edad ya empezamos a tener problemas con la vista y a veces necesitamos pues de auxilios. Pero también cuando se va avanzando en la edad, se va perdiendo la vista. Pero es progresivo, no de un solo. Ahora, imagínese este hombre que en un momento pierde la visión, pierde la vista.
Esto fue para él, fue algo choqueante, hermano, en que él se queda sin ver absolutamente nada. Entonces Dios sabe realmente cómo trabajar el corazón de los hombres, hermano. Y hermano, mire, le puso freno en su marcha, lo tiró al suelo y lo deja ciego. Tenía razón de preguntar él: ¿quién eres? ¿Qué tienes tanto poder? ¿Quién eres que no puedo hacer nada contra ti? ¿Quién eres que puedes parar a cualquiera en el camino y hacerle cambiarle su rumbo? ¿Quién eres? ¿Quién fue el que cambió el rumbo de tu vida? ¿Quién fue el que transformó tu corazón? ¿Quién fue el que restauró tu alma? ¿Quién fue el que se encontró contigo e hizo una gran obra en tu vida? Así es. Dios es poderoso, hermano. Y Dios ha hecho una gran obra en cada uno de nosotros, hermano. Pero tenemos que seguir en pos de lo que Dios quiere hacer aún más. Entonces este hombre, hermano, ahí tirado, ciego, hermano, sin saber qué hacer, se tuvo que agarrar del brazo de otro. No la encontró del brazo de otra, se tuvo que agarrar del brazo de otro. Y tuvo que dejarse guiar. Hermano, qué terrible. ¿Qué cosas hace Dios? Cuando un hombre cree tener toda la razón y que ahora tiene que agarrarse del brazo de otro y decir: llévame, porque yo no le atino. Vaya, mire, pues qué tremendo esto. Entonces Dios ya hizo una obra ahí grandiosa, poderosa. Ahí, hermano, ese encuentro que tuvo Saulo con el Señor, perdóneme, transformó. En ese momento su vida había cambiado. En ese momento él se dio cuenta que estaba equivocado. En ese momento se dio cuenta que su celo no era un celo de Dios. Y tuvo que, hermano, deshacerse de eso, quitarse y empezar a ser obediente a aquella voz que le empezó a hablar. Y había que continuar la tarea. Mire, había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías. Y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Y él dijo: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha. Imagínense, hermano, mire qué revelación. Y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque aquí está orando. Ya no reza, ahora ora. Padre Santo, ¿cuántas horas llevaba este hombre prácticamente convertido y ya estaba orando, hermano? Es que el Señor sí sabe trabajar, hermano, perdóneme. Sí, hermano, Dios sabe cómo trabajar los corazones. Qué lindo Dios, que sabe bien por dónde entrarnos a cada uno de nosotros, hermano. Pero este hombre se encuentra ahora orando. Óigame, no miraba nada. Allá estaba, orando al Señor. Le habían cambiado su naturaleza, hermano. Eso
Eso muestra que realmente aquel hombre había tenido un encuentro glorioso y poderoso con el Señor. Hermano, aquella intensidad de odio contra los cristianos se había ido, se había aplacado. ¿Cómo es Dios, hermano? Y mire esto. Pero Ananías respondió, mire qué tremendo: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y he aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Entonces dijo Ananías, hermano, perdóneme, Ananías era un hombre, era un gran siervo de Dios. Tuvo una revelación de parte de Dios. Le dieron la dirección. Ve a la calle derecha, en la casa de Judas. Ahí hay un hombre de Tarso que tienes que ir a orar por él. Amén, Señor. Ya sabes que yo estoy dispuesto, Señor. Soy tu siervo. Heme aquí, le dijo Ananías. Y cuando le dijeron el nombre, Señor, fíjate que a esa hora tengo que orar. Señor, ¿cómo me mandas con este? Hermano, perdóneme. Para que Ananías le diga esto al Señor, era porque realmente la reputación de Saulo era cardíaca, hermano. Porque perdóneme, ahí no está hablando con Pedro, no está hablando con Juan ni con cualquiera de los otros apóstoles, está hablando con el Señor. Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cómo me envías con él? Señor, ¿acaso ya quieres que mi ministerio se termine aquí? Alguien, si fuera uno de nosotros, diría: Señor, pero ¿qué te he hecho? Si este me mira, lo que va a hacer es que si bien me va a la cárcel, me va a llevar. Entonces, perdóneme, lo que Saulo había hecho en ese tiempo era bien grueso, hermano. Y nadie se le quería acercar. Pero Dios se acerca. Y Dios se acercó a Saulo. Y lo vio, hermano. Y no lo vio en su odio. No lo vio, hermano, en aquel corazón violento, sino lo vio en lo más profundo. Y dijo: este necesita ser salvo. Este necesita encontrarse conmigo. Este necesita de mi poder. Y ahí tuvo ese encuentro glorioso. Mire lo que le dice Ananías, el Señor Ananías. Pero el Señor le dijo: ve, porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ya convencieron a Ananías. Entonces Ananías dijo: bueno, Señor, si es instrumento tuyo, saber qué hiciste, Señor, ya con él, pero entonces voy. Hermano, yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que comprender en este pasaje desde el ángulo de Ananías es que cuando el Señor nos envía a hacer algo, el Señor, porque note usted que aquí está hablando el Señor, le está mostrando a Ananías lo que debe hacer. No es una pensada de Ananías, no, el Señor hablándole claramente a Ananías. Y cuando Dios habla claramente, hermano, aunque tú no lo comprendas, aunque tú creas que no existen las condiciones, aunque tú creas que no tienes la fuerza, aunque tú creas que tal vez no tienes el conocimiento, levántate y hazlo.
porque Dios va a respaldar. Hermano, tenemos que aprender eso. Yo sé que no es fácil, no es cómodo, no es sencillo, pero si Dios habla, nosotros tenemos que creerle e ir en pos de lo que el Señor nos ha dicho que haga. Y Ananías tuvo que hacerlo. Dijo, Señor, bueno, ya trabajaste en él, Señor, tú dices que vaya, magnífico, voy. Y se encaminó Ananías ahora a juntarse con Saulo, hermano. Pero Saulo y Eramish, ya el Señor lo había trabajado, ya el Señor estaba obrando en él, ya el Señor había hecho un cambio, una transformación en su corazón. Ya no era el hombre violento, ya no era aquel hombre que estaba cargado de odio contra el evangelio. Ya no era aquel hombre que detestaba a todo aquel que se consideraba hijo de Dios. Dios había hecho un milagro, hermano. Y mire esto. Y Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él dijo: hermano Saulo, qué tremendo. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas, y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Mire qué conversión, hermano. Mire qué tremendo. Yo me gocé de esto, hermano. Acelerado el asunto, hermano. Cambiado en un momento. Ministrado, liberado, bautizado con el Espíritu Santo y luego bautizado en agua, hermano. ¿Cuántos días se llevó? Días, hermano. Eso quiere decir que si eso se dio en el principio de la iglesia, también lo veremos nosotros en este tiempo. Veremos conversiones de una forma tan tremendas, hermano, y aceleradas, que vamos a ver gente transformada de un momento a otro, hermano. Dele un aplauso al Señor, porque eso es glorioso, es poderoso. El hombre que creía ver, lo dejaron ciego para que viera, porque cuando él estuvo ciego, él vio en visión cómo llegaba un hombre que se llamaba Ananías y le ponían las manos sobre él y él recobraba la vista. Cuando era ciego, naturalmente, vio espiritualmente. Eso quiere decir, hermano, que Dios sabe cómo trabajar nuestras vidas, que Dios sabe cómo trabajar nuestros corazones. Así que yo quiero ir concluyendo y terminando con la ayuda de Dios. Y quiero decirte a ti, hermano, esta mañana, si hay algo en ti que no has logrado vencer, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es el Espíritu de Dios para ayudarnos y poder nosotros vencer. Poderoso es Dios. Quiero invitarte a que te pongas de pie y deja ministrar esta palabra en esta mañana. Y aprovechando este momento, quiero invitar a aquel que vino esta mañana y que no ha entregado su corazón a Cristo. Yo te digo esto en esta hora: no importa cuán terrible es tu vida, no importa cuán terrible es lo que hayas hecho, si tú le abres el corazón al Señor, Él es poderoso para cambiarlo. Él es poderoso para transformar tu vida.
lo que no has logrado hacer con tu propia fuerza, lo que la propia gente no ha logrado hacer en tu corazón, Dios es poderoso para rescatarte en esta hora. Así que yo quiero invitar a aquellos que no conocen a Cristo que se acerquen y puedan recibir esta salvación que viene de parte de Dios. Gloria a Dios. Ya está. Si pueden atender al hermano, por favor. ¿Habrá alguien más que quiera recibir al Señor? Bendito Dios. Dios es poderoso para cambiar un corazón. Aquí viene más gente. Gloria a Dios. Bendito Señor, hermano. Acércate. No dudes. Acércate y ven y abre tu corazón al único que puede cambiar tu vida. Tú que has estado viniendo a este lugar y no has recibido a Cristo en tu corazón, este es tu momento. Este es el momento de decirle: Señor, aquí estoy. Tal vez te has cansado de la vida que llevas. Tal vez estás agobiado de la vida que llevas. Yo quiero decirte: Jesús puede cambiar tu vida. Jesús puede cambiar tu corazón. Así que acércate con libertad. Dios es poderoso para transformar corazones. Gloria a Dios, hermano. Démosle un fuerte aplauso al Señor. El Señor está trayendo vidas en esta hora. Bendito Dios. Dios es poderoso para librarnos del pecado. Él tiene un poder para salvarnos. Incomprensible a veces para nuestros pensamientos. Pero Él cambia vidas. Él cambia corazones. Y esta mañana también quiero aprovechar para llamar a aquellos que se alejaron del Señor. Incluso aquellos que han estado viniendo a la iglesia, pero saben que están lejos de Dios. Y yo te invito a que te acerques y vengas y decirle: Señor, quiero volver. ¿Habrá alguien aquí que necesita reconciliarse con el Señor? No temas, no te avergüences. Este es el momento para venir y decirle: Señor, quiero volver. Quiero un renuevo. Quiero un renuevo para mi vida. Así que este es un momento también para todo aquel que desee reconciliarse con el Señor. Y yo le invito a que venga. Déjame terminar con esto. Tú que sabes que estás pecando y no has puesto eso delante de Dios, ¿por qué vas a continuar en el camino que no es de Dios? Y yo te invito a que vengas hoy y abandones esa forma de vida y le vengas a decir al Señor: Señor, ayúdame. Quiero rendir mi corazón nuevamente a ti. Y te aseguro que Dios es amplio en perdonarte y darte oportunidades en esta mañana. A veces se cree tener la razón en lo que se hace y estamos muy lejos de la verdad. Así que yo te invito en esta hora
Que tú puedas venir delante de Dios y decirle: Señor, ayúdame, límpiame, borra mi pecado. En el nombre de Jesús. Quiero pedirle a los hermanos ayudas, a los diáconos, ancianos que se encuentran aquí. Por favor, vengan a ayudarnos. Hay bastante gente aquí que ha venido al altar y necesita ese auxilio. Y tú levanta tus manos, pueblo del Señor, levanta tus manos hacia esta gente, hacia este pueblo de Dios. Y empieza a orar por ellos, empieza a bendecirlos. Que ellos puedan sentir ese respaldo de sus hermanos. En el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias por la salvación que has traído en esta mañana a este lugar. Gracias, Señor. Yo te ruego, Señor, que estas vidas que abrieron su corazón a ti tengan un encuentro glorioso contigo, que marque sus vidas, que marque sus corazones, de tal manera que se dé el milagro del nuevo nacimiento sobre ellos. Y te ruego, Señor, que tu Espíritu se manifieste en ellos de una forma poderosa, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, haga una obra preciosa en cada corazón en esta hora. Así como hiciste con Pablo, así como hiciste con Cornelio, Señor, que tu Espíritu Santo descendió y luego fueron bautizados, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús que haya esa experiencia en esta hora, que haya conversión, que haya la manifestación de tu Espíritu Santo y que ellos puedan ir a las aguas, Señor, para sellar sus vidas. En el nombre de Jesús te lo suplico en esta hora, Señor, que haya una convicción poderosa en sus vidas desde ya. En el nombre de Jesús te lo ruego, Señor, en esta hora. Permite, Señor, que sus nombres se inscriban en el libro de la vida, Señor. Y que ellos, Señor, puedan respirar esta nueva vida en ti, Señor. Que puedan, Señor, sentirse cobijados bajo tu sombra y abrigados bajo esta casa, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Aquellos que han venido a reconciliarse contigo, Señor, auxíliales, ayúdales. Permite que se alejen de toda forma de pecado, que puedan entregarlo a ti en esta hora y apartarse, Señor, para que puedan caminar hacia tu misericordia, Padre Santo. Te lo rogamos en esta hora, Señor. Ayuda a estas vidas, Padre. Te los ponemos delante de ti también en esta hora, para que sus corazones sean avivados por el fuego de tu Espíritu, Señor. Y que no puedan retroceder, ni tampoco se puedan desviar ni a izquierda ni a derecha, sino que permanezcan firmemente delante de ti, Señor. Presentamos estas vidas delante de ti, Señor, y te ruego tu auxilio para cada una de ellas, Padre. Te lo ruego, te lo pido en el nombre de Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Ministerios Ebenecer presentó la Biblia, palabra infalible, desde el Auditorium de Iglesia de Cristo Ebenecer, zona 5, Ciudad de Guatemala.